A reading from the book of the prophet Ezekiel. Lectura del libro de Thus says Ezequiel. the Lord God, Así dice el Señor if the Dios: wicked man si turns el malvado away se from all the convierte de sins los he pecados and cometidos he keeps y all these guarda laws mis and preceptos, does what is right, practica el derecho y la he justicia, shall surely live, ciertamente he shall not vivirá die. y no morirá. None of the crimes he No se committed le shall be tendrán en remembered cuenta against los him. delitos que He cometió, shall live por la because of the justicia que virtue hizo he has vivirá. practiced. Do I indeed ¿Acaso quiero derive yo evil la out of muerte del good? malvado, oráculo del Says the Señor, Lord God. y no que se Do I convierta de not su rather conducta y que rejoice viva? when he turns from his evil Si el way, justo that he may live? se aparta de su justicia And if the y virtuous man comete turns from maldad, the path of virtue, imitando las and the same abominaciones kind of del malvado, abominable things no se that the tendrá wicked en man cuenta la does, justicia que can hizo he do this por la and iniquidad still live? que perpetró None of his y virtuous por el deeds pecado shall que be remembered, cometió, because morirá. he has broken faith and committed Comentan: sin. ¿no es Because of justo this he shall el die. proceder del Señor? You say, the Escuchen, Lord's way is not fair. casa de Hear Israel, now, house of Israel. Is ¿es it my way injusto that is mi unfair? proceder? Or rather, are ¿O not no the es su Lord's ways proceder el just? que es injusto? When someone Cuando el virtuous justo se turns away aparta de from su virtue justicia, to commit iniquity comete la and maldad lies, y muere. it is because of Muere por la that maldad he que committed cometió. that he must die. But if the Y wicked cuando el turns malvado from the wickedness se of his convierte de la ways maldad que and hizo does what is y right and practica el just, derecho y la he justicia, shall preserve él his mismo life. salva su vida. Since he has turned away Si from all the recapacita y sins se that he has convierte committed, de los delitos he shall cometidos, surely live, ciertamente he shall not vivirá y no morirá. die. Verbum Domini. If you, O Lord, mark iniquities, who can Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién Out of the podrá depths I resistir? cry to you, O Desde Lord. lo hondo a ti Lord, grito, hear my Señor. voice. Señor, Let your escucha mi ears voz. be attentive Estén tus oídos to my atentos voice in a la voz supplication. de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? If you, O Lord, mark Si llevas cuentas de los delitos, Lord, who Señor, can stand? ¿quién podrá But with resistir? you is Pero de ti forgiveness, procede el and at you perdón, be y refuge. así infundes respeto. Si llevas cuenta de tus delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? I trust in the Lord. Mi alma My espera en el soul Señor, trusts in his espera word. en su palabra. My soul waits Mi for the alma Lord, aguarda al more Señor, than sentinels más que wait el for the dawn. centinela la aurora. Let Israel wait for the Aguarde Israel al Señor, como el centinela a la aurora. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá For with the resistir? Lord is kindness, Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, and he will redeem y Él Israel. redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Praise and honor to you, Alabanzas y honor a ti, Jesus Christ. Señor Jesucristo. Praise and honor, Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. rid yourselves of all your Quítense de encima sus delitos, dice el Señor, y estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo. praise and honor to you, Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si no son mejores que los letrados y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. "You have heard that it Han oído que se dijo a los antiguos, you shall not kill, no matarás, and whoever kills y el que mate will be liable to será procesado. But I say to you, Pero yo les digo, whoever is angry, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. and whoever says Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece liable to la fiery condena del fuego. Therefore, Por tanto, if you bring your gift si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Procura arreglarte con el que te pone pleito enseguida, mientras vas todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Amen, I say to Te you, aseguro you will not be que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último cuarto. Verbum Domini. Every time we turn on the TV or open Cada vez que encendemos el televisor o tomamos el periódico o miramos las noticias en la internet, vemos mucha ira, frustration expressed, mucha frustración. and often this anger A menudo esta ira está relacionada con nosotros en la forma people bringing de calumnias, name gentes on que somebody else, claiming they have a reputation that they really don't have. le hablan mal de una persona cuando en realidad no es cierto. We see gossip, serious O gossip. también vemos We see chismes. anger often expressed in A the menudo wrong vemos ways. que la ira se expresa de forma equivocada, en especial Turn on those reality cuando ponemos esos programas de televisión de realidad, on and somebody's los ponemos about en la televisión y vemos que una persona está gritando sobre algún detalle muy pequeño que dislike ha ocurrido. well, anger in itself La ira por sí sola, independientemente, es algo bueno, en especial cuando nos impulsa hacia lo que es bueno y justo. anger La ira is evil se convierte en algo malo moves us towards cuando nos impulsa hacia la injusticia y la arrogancia. at the time of Jesus En la época de Jesús, the only sinful act el único acto de ira pecaminoso era el asesinato, matar a alguien. but today Jesus Pero hoy en el día de hoy Jesús nos dice que no solamente se trata del asesinato, el acto físico de matar, sino también la idea de matar somebody's reputation o matar la reputación de una persona. injured or abused, Cuando estamos lesionados, hemos sido abusados, hemos sido ignored, it's very descuidados o ignorados, es muy fácil we become angry. It's a natural molestarnos. reaction. Es una reacción natural. What do we do with this anger? Pero ¿qué hacemos con esta ira? Jesus offers us. Jesús nos ofrece una forma muy saludable. He says, "Go to your brother. Nos dice, ve, busca a tu hermano, háblale. If there's an offense, a grievance." Si hay una ofensa, una queja, reconcíliate. But this is not always possible. Pero esto no siempre es posible, en especial Who are just very difficult to hay approach. personas que son simplemente muy difíciles de hablarles. But Jesus Pero Jesús says that, of course, that all dice que, por things supuesto, que todas las cosas son posibles en Él. And when we already Y cuando to our own thoughts or let ourselves become asentimos a nuestros propios pensamientos o nos permitimos estar consumidos por esta ira, se vuelve algo muy and Jesus says poco something here saludable. about the prison too. He Jesús says, también "Enter habla into aquí prison." de la Now, cárcel, dicen, sometimes if te anger is just
mandarán a la cárcel. A veces cuando esta ira la tenemos por dentro y nos consume, se convierte como una cárcel de la cual tenemos que escapar. Nos quedamos atrapados en esta ira todo el tiempo. Y en nuestros pensamientos mantenemos alimentándolo y alimentándolo, especialmente si no hacemos nada al respecto. Y aquí es donde verdaderamente se vuelve en pecado, porque a menudo pensamos en alguna forma que nos han herido. Pensamos, oh, esa persona me ha herido, ahora debo vengarme, debo hacerle algo malo a esa persona, debo contar chismes sobre esa persona o contar calumnias, o los tratamos tal vez sin respeto. A veces la idea, el pensamiento de la ira se convierte en un pensamiento irrespetuoso o que nos impulsa hacia la calumnia. Aquí es donde Jesús nos dice roca. Lo que en aquel entonces la palabra roca significaba era mirar a una persona con desdén o faltarle el respeto a alguien, porque una persona puede pensarse inferior a la otra o simplemente por ira o odio. Y entonces habla acerca de decirle imbécil. La palabra imbécil no significa lo que significa para nosotros ahora. Para nosotros significa como decirle a alguien que es una persona ridícula. No es una cosa que nos ha de causar una gran ofensa, pero llamar a alguien imbécil en aquel entonces era decir que eran inmorales, que no obedecían a Dios. Era decir que su reputación era inmoral y que realizaban cosas inmorales. Era contar una mentira sobre esas personas, era calumnia. Y esto es lo que sucede en nuestras mentes, por supuesto, cuando estamos enojados. Queremos hacerle daño a alguien de alguna manera. Pero miramos a Jesús. En estos momentos nos volvemos hacia Jesús buscando consejo y sanación. Lo buscamos en oración. Y el mejor ejemplo de esto es cuando Él está en la cruz. Miren la gran injusticia que le hicieron a Él. Jesús, Él no respondió con ira ni con odio, más bien respondió con amor. Le habló a su Padre en nombre nuestro, defendiéndonos. Él pudo haber dicho, Padre, elimina a estas personas, me odian. Míralos, son pecadores. Más bien, ¿qué es lo que dice? Dice, Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. San Francisco dijo en cierta ocasión que si nos hacen algo, Él nos dice que no nos enojemos con la persona en sí, sino más bien que nos enojemos con el pecado de la persona, que nos enojemos más de que esta persona haya caído de la gracia, que haya alejado de Dios, y mirar con amor a esa persona y decir, Señor, tráelos de regreso. Así que cuando nos han herido, cuando alguien ha cometido alguna injusticia en contra nuestra, y en realidad no existe excusa para esto. Por supuesto que duele, es algo doloroso, pero en aquellos momentos hemos de mirar a Cristo, quien sufrió todo nuestro dolor, y hemos de decir, Señor, ayúdame a responder de la manera en que tú responderías. Y si no podemos buscar a la persona que nos ha ofendido y decirle, me has ofendido. Como dije anteriormente, no siempre es posible hacer eso, pero dirigirse a Dios en oración debe ser nuestra primera respuesta cuando nos han cometido alguna ofensa. Jesús dice que Él vino a liberar a los cautivos, aquellos que están cautivos por el pecado y aquellos que también están cautivos por el pecado de la ira. Así que Jesús viene a liberarnos. Hemos de mirar su ejemplo para hacer eso. Con la ayuda de la gracia de Dios, siempre acudamos a Cristo con confianza
miremos su ejemplo. And another form of this Y otra forma de esto, is la fasting. oración, This is the time es ayuno. of Lent where we Estamos en la época give ourselves totally to God, where we en seek donde nos to entregamos restore totalmente a Dios, donde buscamos renovar nuestra relación con Él en Cuaresma. Y a veces look at TV a lot, all this stuff miramos coming mucha inside of televisión, us. You know, we see all this anger vemos around us. ira alrededor nuestro, And, you know, y sometimes we have to avoid these a things, veces tenemos que evitar because estas then cosas, they create seeds porque within us, luego crean semillas seeds dentro that de will nosotros, affect the way we semillas que han de afectar la forma en que pensamos. And when something wrong is cuando done against us, nos hacen algo automatically malo, our thoughts will automáticamente shift to that nuestros pensamientos van a thing we moverse heard, a that thing eso, we read. a esa cosa que hemos we'll escuchado o leído, y vamos a Spiteful, querer vengeful, like some of the things we see on television. molestarnos y volvernos vengativos como lo hemos visto en la televisión. Time of Lent when we fast, Pero en when we esta pray. estación de Cuaresma, cuando oramos y ayunamos, es la época en la que nos alimentamos con las semillas de la rectitud, leyendo la palabra de Dios, meditando sobre, digamos, las estaciones de la cruz. Así es como nos infundimos estas semillas de rectitud, así que cuando nos cometen alguna injusticia, hemos de pensar en Cristo. Por supuesto, siempre tratemos de comportarnos con justicia, siempre podemos corregir a alguien, no significa que debemos dejar que todo el mundo nos pise cuando alguien nos trate mal. Pero siempre debemos seguir el ejemplo de Cristo, porque Cristo hacía siempre lo justo y Él incluso cuando Él veía algún tipo de injusticia, Él ofrecía una corrección. Hay una historia de un joven que trabajaba en el lugar donde yo solía trabajar. Él estaba trabajando dentro de un camión, estaba cargando camiones, había estado trabajando como 5 o 6 horas y él estaba trabajando muy duro, estaba sudando mucho y estaba cansado, pero entonces su jefe vino, entró al camión y estaba en el filo del camión. Les empezó a gritar y su jefe tenía fama de ser malo, incluso le habían puesto un sobrenombre, le habían puesto el pequeño nazi. Así que vino y se puso a gritarle a este empleado y a decirle, ¿qué estás haciendo? Vamos, apúrate, aprisa. Y este muchacho estaba trabajando lo más duro posible, a pesar de estar cansado y exhausto, y el jefe le estaba gritando, y eso aumenta su frustración. Y apenas el supervisor se le dio la espalda, él empezó a seguirlo. Se molestó mucho, se enojó mucho con su jefe. Pero este joven era un hombre devoto. Era un joven que se había llenado con esas semillas de rectitud. Él rezaba a menudo, él ayunaba, él leía la Biblia, iba al estudio bíblico, etc. Así que inmediatamente, en medio de esta ira, él quería ir y golpear a su jefe. Él pensó, voy a ir y le voy a pegar. No voy a dejar que me hable así. Miren todo lo que he estado haciendo todo el día. Y sin embargo, él dice, empieza a rezar. Y se encontraba todavía caminando para golpear a su jefe y súbitamente se llena de compasión, de paz. Y empieza a pensar acerca de los hijos de su jefe, de su esposa. Y piensa, si yo voy y le pego a esta persona, ¿cómo se van a sentir sus hijos? ¿Cómo se va a sentir su esposa cuando lo ve llegar a casa todo golpeado? Así que inmediatamente, a causa de su oración y de haber leído lecturas santas, inmediatamente tuvo ese pensamiento. Y más adelante le fue posible hablar con su supervisor y tener una reconciliación. Llegaron a un acuerdo, llegaron a un entendimiento de que había razones por las cuales esta persona, este jefe, era de esa forma. Por lo tanto, Dios el día de hoy quiere que seamos santos, que seamos puros en todas partes de nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Y Jesús el día de hoy nos habla de los pensamientos. Así que el día de hoy, como dijo San Pablo dice que hemos de ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y aceptables para el Señor, y no transformarnos,
no ser transformados por este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestras mentes, para que podamos what is pleasing and perfect and acceptable, conocer lo que es agradable so that we may know a Dios, para que podamos conocer su voluntad. Así que dirigiendo nuestros pensamientos siempre hacia Cristo, San Pablo dice que hemos de pensar como Cristo. we are capable of having just by Y the de eso somos capaces a través de los sacramentos que recibimos, con esta esperanza de entregarnos por completo a Dios, de transformar nuestras mentes y pensamientos, the mind of de may we querer, always have the grace querer pensar como Cristo, que siempre tengamos la gracia para we always have that grace acudir al Señor y siempre tener la gracia para responder de la misma forma que Jesús.